Esto pasó en Desiguales. Un tema, bueno, interesante, ¿no? Teniendo en cuenta además lo que se viene el próximo domingo. Hablamos de la utopía del consenso. Y cuando digo utopía me refiero a aquellos deseos, a aquellos nunca más o a aquellos así sí que quizás compartimos todos los argentinos. Y digo, hablo de cosas grandes en serio, ¿no? ¿Quién no quiere una Argentina con pobreza cero? ¿Quién no quiere una economía estable? ¿Quién no quiere una educación de excelencia en nuestro país? Bueno, me parece que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, no, yo con eso no comulgo, yo con eso no voy. Ahora, la pregunta es, ¿en qué pisás? ¿En qué tenés tierra firme para ir hacia eso? ¿Con qué reglas jugás al camino que te va a llevar hacia ese objetivo? Y además, ¿cómo? ¿No? Digo, ¿de dónde partís y cómo querés jugar ese juego? Me parece que, Pablo, de eso se trata un poco el programa de hoy, de entender cuáles son esos puntos en común y la pregunta, ¿cómo se llega a ellos? Todos nos lavamos la boca diciendo queremos consenso, pero estamos atravesados también por voluntad de poder. ¿Cómo conciliar el conflicto con el consenso? ¿O qué es lo propio de la democracia? ¿El consenso o el conflicto? Violencia se genera cuando una de las partes en conflicto impone su verdad como si fuera la única y anula la diferencia del otro. Y eso es lo más antidemocrático que hay, que es anular al otro en nombre del consenso, en nombre de la paz, de la armonía y tantas cosas, ¿no? Mira, una democracia requiere conflictos y requiere acuerdos. El problema es que en los países que a mí me gustaría que fuera también la Argentina, uno de los grandes conflictos económicos es cómo se distribuye la producción, la riqueza que se genera en ese país. Y eso es típico, digamos, los partidos que están del centro hacia la izquierda quieren una distribución más igualitaria y los otros una distribución, digamos, menos igualitaria. Y las alternancias son alternancias que muchas veces cambian la distribución. En la Argentina, el conflicto hace varias décadas que no es sobre eso. En la Argentina, hace varias décadas que el conflicto es sobre si el país incrementa sus capacidades productivas, sus capacidades industriales, sus capacidades de agregar valor acá, de generar conocimiento que produzca valor en origen, o si la Argentina se convierte en un paraíso financiero para especuladores que hacen el carry trade, como se abrió en el gobierno anterior, y terminan provocando un endeudamiento y una crisis financiera descomunal. Entonces, yo quiero un consenso. El consenso es nunca más a la fiesta financiera, así como la democracia argentina se funda en un acuerdo, que es el acuerdo, como vos decías, del nunca más, y nunca más a la violencia política. Ese es el acuerdo que funda de alguna manera este periodo de 38 años ya de democracia. Necesitamos otros acuerdos. Nunca más a un endeudamiento irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Nunca más a, como se decía antes, otro acuerdo fundamental, nunca más a la mesa judiciaria del encarcelamiento de opositores. Eso no puede pasar, porque no puede suceder que un actor se llene la boca hablando de república y después organice presiones sobre la justicia. ¿Negociación es lo mismo que grandes acuerdos o grandes consensos? No, pero de pequeñas negociaciones se pueden lograr grandes acuerdos, ¿no? Hay como una doble cara, digamos, de esa política, ¿no? La gran política, la política trascendental, ¿no? El poner la mano en la rueda de la historia, decía Weber. Y también está esa hechura de las grandes políticas, que supone poder tener relaciones interpersonales, poder tener incluso con quienes están en la vereda de enfrente, poder encontrar en ciertos momentos históricos espacios de diálogo posibles y, digamos, para los gobiernos que tienen minorías en el Congreso o para los momentos históricos de crisis, esos expertos en negociación, esos tipos o mujeres que tienen abierto el teléfono, que tienen mucho contacto, que tienen mucha llegada y que tienen cierta confianza y que son confiables para los interlocutores, son fundamentales. ¿Para quiénes? Si es un consenso para que todo siga igual, si es un consenso para que los sectores populares, sin los cuales no hay consenso de largo plazo, o es un consenso entre los partidos políticos que produce algo que está sucediendo en otros espacios, que las grandes mayorías se sienten decepcionadas porque se discutan espacios de poder y no bien, como dijo él, el poder. Si ese poder es al servicio de los sectores populares, si ese consenso se hace justamente para que esos sectores populares tengan justicia y tengan memoria de las cuales hoy, o tantos siglos,
han sido sustraídos. ¿Quiénes hacen el consenso? ¿Entre quiénes? ¿A quién? ¿Qué poderes representan? ¿Qué intereses representan? Cuando dicen estamos todos, por ejemplo, los sindicalistas, y están ellos solos, porque no hay mujeres en los sindicatos. Ese consenso de los sindicalistas que están todos, según sus puntos de vista, ¿es razonable como representación de las fuerzas laborales? Pensemos que recién ahora se empieza a considerar el valor del trabajo de cuidado, el valor económico del trabajo de cuidado. Es una reconceptualización de qué significa la economía, sobre qué gira, cuánto es lo que se aporta al Producto Bruto Interno con las tareas domésticas no remuneradas de las mujeres. Entonces, ¿quiénes hacen el consenso? También es sumamente importante. Yo creo que está claro, si uno toma la historia argentina, que hay una causa principal por la cual no se lograron los acuerdos que se necesitan para dos cosas, para una sociedad más igualitaria y una sociedad más democrática. Y la razón principal son los grupos del poder concentrado de la economía financiera argentina. Esa es la causa principal. Después todo discutible, es difícil de discutir en pocos minutos, pero la causa principal por la cual no se lograron los acuerdos para mayor igualdad, para mayor justicia social, para mayor justicia, es por las operaciones del poder y de la élite económica argentina. De todas maneras, creo que Diana había dado un ejemplo que, por supuesto, que podríamos tomar un programa entero para debatir el sindicalismo argentino. ¿Qué rol cumple el Poder Judicial, no? Ni más ni menos en la posibilidad de la construcción de un acuerdo general de estas características, un consenso, o en imposibilitarlo también. Bueno, pero consenso, cuidado, no exageremos el consenso, porque si exageramos el consenso estamos concibiendo una sociedad funcional, diría que puede llegar a ser una concepción orgánica de la sociedad, y en definitiva nos convertiríamos en un panal de abejas. Y ninguna sociedad es así. Tenemos que dejar de romantizar la idea de consenso por lo menos 2 años, podríamos decir. No tenemos que tenerle miedo al conflicto. El conflicto es dinámico, es lo que hace cambiar a la sociedad, y toda sociedad humana, naturalmente, que es dinámica. En fin, en ese sentido, sí, se pueden obtener equilibrios en la solución, pero toda sociedad tiene una base conflictivista que, en definitiva, bueno, en algún momento hay un cierto acuerdo, una cierta base, no nos matemos, bueno, básicamente, no ejerzamos violencia, etcétera, ese tipo de cosas. Pero después el conflicto lo vamos a tener siempre, y el Poder Judicial, no crean que el Poder Judicial puede ser un aparato extraño a la sociedad que fuerce, no. El Poder Judicial está integrado también por individuos, por personas, que cada uno de los cuales, bueno, también tiene sus perspectivas, sus cosmovisiones, etcétera, y es un factor más en la conflictividad que hay en la sociedad, naturalmente. Ahora, No es algo extraño a la sociedad que va a evitar o resolver todos los conflictos. Zaffaroni, ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. Ahora, cuando hablamos de esos grandes consensos o equilibrios, como mencionaba usted, ¿hay alguno en particular que dice, bueno, este tiene que ser, este es algo pendiente? Creo que lo fundamental es la no violencia. Es decir, si lo que tenemos enfrente es un sujeto que al estilo Carl Schmitt me dice que la esencia de la política es elegir al enemigo al que hay que aniquilar, bueno, listo, ahí no hay posibilidad de consenso ninguna. Bueno, eso es lo que hay que excluir. En ese sentido, bueno, excluir eso puede ser un consenso básico, pero bueno, pero después es difícil, no. ¿Cómo va a haber un consenso entre el virrey y la primera Junta de Mayo? No podía haber consenso. ¿Qué va a hacer? Y respecto de esa violencia, ¿cómo vamos en la Argentina, doctor? Bueno, por suerte tuvimos épocas mucho más violentas. Hay algunos signos que preocupan, pero bueno, si lo comparo con otros países de la región, bueno, no, estamos un poco mejor. Espero que esto no se altere. Hay factores de poder que exceden la Argentina, por otra parte. El mundo financiero, esta financiarización de la economía es transnacional, ¿no? Y naturalmente que, bueno, hay intereses que exceden los intereses nacionales también, ¿no? Digamos, lo que se llama globalización neoliberal, digamos, que sería el Consenso de Washington,
más o menos termina en 2015 y el mundo entra en un proceso de transición en el cual continuamos. Es decir, todo el proceso de la pandemia acontece en un mundo que ya no tiene más consenso, no hay más acuerdos geopolíticos. Hoy hay tensión geopolítica, no sabemos hacia dónde va el mundo. Por eso vos tenés una incertidumbre exacerbada, porque una pandemia es incertidumbre y el fin de un orden, que es el fin del consenso de Washington como único orden, es también, y ahí vos lo que tenés son escenas que vos mencionabas antes, Darío, el tema de la polarización política que no es argentino. Los argentinos creen que la polarización es argentina, evidentemente, tenés Estados Unidos, Brasil, España, tenés cantidades de escenas de polarización creciente en el mundo, justamente porque es un mundo de incertidumbre donde habrá que ver hasta qué punto las fuerzas antidemocráticas logran crear consensos básicos. Mi pregunta es, cuando hablamos de dos modelos de país, ¿estamos realmente llegando a una representación extensiva de lo que es el país? ¿O más allá de los dos modelos de país hay un otro que de repente no vemos? ¿Viste? Primero estoy totalmente de acuerdo que salgamos de los pares binarios. Sí. Uno hablan dos modelos, dos proyectos, dos coaliciones. Empezamos Y además hablando es eso, lo de que dijo dos Luli al coaliciones. principio, son dos coaliciones heterogéneas. Después, algunos lo traducen en dos proyectos. No lo dijimos, acá me parece, ninguno lo dijo, sino que hay dos coaliciones. Lo que sí creo que dice ella, y sigo afirmando, que el movimiento de mujeres, el movimiento de la economía popular, el movimiento de los trabajadores, desborda. Pero dada la calidad democrática de la Argentina, tiene que pasar por el Parlamento y un Estado que lo haga suyo. La experiencia nos dice, si el Estado no lo hace suyo, no hay consolidación de derechos en el largo plazo. Y este es un tema importantísimo. En el largo plazo. Bueno, largo plazo es dos palabras, mejor dicho, son dos palabras que siempre quedan lejanas en nuestro país, ¿no? Como pareciera perdón, fíjate, cuando se vota, y no lo votan todos, ampliar derechos a las mujeres, hacer la asignación universal y ahora el ingreso universal, se vota, se decide. Sí, también es cierto que se han votado cosas, se han votado leyes que el Estado institucionalizó. Sí. Y que sin embargo los poderes reales después en 24 horas, ley de servicio de comunicación en 24 horas, pero ahí te muestra entonces lo que bien viene diciendo Alejandro sobre esos poderes que están más allá y en ciertos casos hiperrepresentados en la sociedad argentina.